En mi anterior video hablé de algunas experiencias que yo he tenido a través de mi mente, ¿verdad? A través de mi subconsciente y cómo yo he navegado a través de todo lo que sucede en el plano astral o al menos en nuestro subconsciente colectivo. Y yo he visto demasiadas cosas, ¿verdad? Que si yo me pongo a tratar de explicarlo en videos es muy difícil porque básicamente la energía no tiene fisicalidad, ¿verdad? Es por eso que nosotros, al menos en nuestro subconsciente, ¿verdad? Todo esto se representa a través de símbolos para que nuestro consciente, ¿verdad? Que como nuestro consciente, lo único que conoce nuestro ego es la materia, ¿verdad? Solamente puede entender este tipo de conceptos energéticos a través de símbolos. Y este tipo de escenografías, ¿verdad? Siempre lo representa así, con falta de luz, ¿verdad? O caos. Es por eso que dicen, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y la falta de Dios, pues por lógica sería el caos. Entonces Dios sería el orden, ¿verdad? Y todo esto que es representado hacia el infierno, ¿verdad? Sería el caos. Es por eso que todo esto se divide, ¿verdad? En dos tipos de referencias, ¿verdad? Que serían los valores y los antivalores, ¿verdad? El orden y el caos. Y es por eso también que todas estas tipos de enfermedades mentales, ¿verdad? Que son caos, ¿verdad? El hecho de que tú tengas un problema psicológico no es normal, ¿verdad? Es caos, porque lo normal, al menos la verdad, es que tú vivas en paz y tranquilo, que lleves una vida que no tengas conflicto con tu mente, ¿verdad? Y con tu entorno. Y todas estas enfermedades mentales, ¿verdad? Las representan en el subconsciente, en el infierno, porque básicamente es caos. Y como yo he dicho en mis anteriores videos, ¿verdad? Que todo esto de las máscaras, porque yo lo doy como referencia así a máscaras, porque todo este tipo de personas, ¿verdad? Y todo este tipo de enfermedades mentales en el infierno o en el bajo astral, así se ven personas con máscaras blancas, porque no tienen identidad o representan en su rostro, ¿verdad? La falta de una identidad propia, que la identidad propia es el alma. Y estas cosas, ¿verdad? Y este tipo de conceptos esotéricos, básicamente es muy simple de entenderlo. Si tú te das cuenta que todo está dividido en dos polos, ¿verdad? Que yo he visto mucho en este tipo de escenografías, ¿verdad? Del plano astral, este tipo de caos, ¿verdad? Y también existe el orden. Y en este video yo voy a hablar ahora acerca del orden, que básicamente el orden que yo he visto en el alto astral, ¿verdad? Porque a pesar de tener sueños con el bajo astral, también he tenido varios sueños con el alto astral. Y normalmente todo esto del alto astral lo he visto así, al menos como lugares limpios, y lo he visto en base al orden, ¿verdad? Que el orden es lugares tranquilos, ¿verdad? Que he visto escenografías así con lugares como, recuerdo que vi un lugar que eran así como ciudades, ¿verdad? Y era una ciudad que tenía construcciones así con edificios grandes. Y los edificios se veían así limpios, se veían ordenados y con estructuras hermosas, así como las estructuras estas que hacían en la antigüedad, ¿verdad? Que tenían pilares bien detallados y todo esto así se veía reflejado en el alto astral. Y luego recuerdo que había personas también, ¿verdad? Y todas las personas estaban así como tranquilas, ¿verdad? En paz. Y he tenido este tipo de sueños, ¿verdad? Con estas ciudades y también con paisajes, que los paisajes básicamente son paisajes armónicos, ¿verdad? Que son lugares tranquilos, así como bosques o paisajes así que tienen como coloridos, ¿verdad? Como el cielo brillante y el agua, tú la puedes ver cristalina y limpia, y esto se refleja porque básicamente está representando el orden, ¿verdad? Mi mente está representando que yo estoy en un nivel alto de conciencia, y esto va todo lo contrario, ¿verdad? Como es todo lo contrario, ¿verdad? El orden al caos. Es por lógica que en el bajo astral se va a ver lo contrario a eso, que se va a ver lodo, ¿verdad? El bajo astral, o se ven en el bajo astral también se ve mucho este tipo de ecografías, ¿verdad? Que he visto en los videos estos de reggaetón, ¿verdad? Que son como lugares sucios, así con fuego, o lugares así alarmantes, ¿verdad? Que tratan de resaltar la histeria. Y he visto este tipo de lugares sucios, ¿verdad? Donde hay mucha basura, o he visto este tipo de lugares descuidados, ¿verdad? O abandonados. Y este tipo de ecografías básicamente representa el desorden, ¿verdad? La destrucción. Porque básicamente todo esto que se ve como lugares abandonados o lugares sucios, lugares desordenados, es la falta del orden de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que el hecho de estar en este tipo de niveles de conciencia, ¿verdad? Es básicamente un indicador que tú estás en el bajo astral, en el infierno, y que el desorden es eso, es energía de baja densidad, ¿verdad? Porque al menos el orden de Dios se puede representar en el cuerpo físico, ¿verdad? Que el orden de Dios te lleva a tener un orden en tu vida y un orden en tu mente, y a buscar el hecho de trabajar en ti mismo, ¿verdad? Y ordenar tu vida, porque básicamente esa es el impulso que crea, ¿verdad? La energía de Dios, el espíritu, en nuestro cuerpo físico, que trata de representar lo que hay arriba, ¿verdad? Y todas estas cosas, al menos yo he notado que hay múltiples de personas que son religiosas, ¿verdad? Y viven de esta manera, viven en el desorden y en el caos, porque básicamente ellos no tienen identidad, ¿verdad? Ellos creen así en un Dios o tienen una religión, ¿verdad? Que yo he visto mucho esto en la religión de la India, ¿verdad? En los hindús, que ellos básicamente viven
como si fueran cerdos, ¿verdad? Y comen así comida asquerosa, su ecografía así de su lugar, ¿verdad? Su ambiente, su campo imaginario, ¿verdad? De ellos se ve todo desordenado y viven entre la mierda, pero básicamente esto es porque ellos están en un nivel bajo de conciencia, ¿verdad? Y esto también pasa al menos en múltiples personas que son religiosas, ¿verdad? Creyentes del cristianismo y todo este tipo de personas, ¿verdad? Que saben que Dios es un Dios de orden, pero su vida la viven así, la viven en casas sucias o tienen su cuerpo desordenado, ¿verdad? En su casa, en su patio tienen el mugrero o tiran basura así en la calle, porque básicamente ellos no entienden que todo esto solamente atrae al bajo astral y básicamente su casa lo vuelven una casa de parásitos y irónicamente ellos tienen imágenes religiosas, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que ellos no entiendan que su cuerpo es el templo de Dios, pero básicamente en el templo lo tienen lleno de mierda y de basura? O sea, eso es irónico, eso no tiene ningún sentido porque Dios es orden y ordena todo, ordena tu casa, te deja una casa limpia, ¿verdad? Te ordena tu alma, te ordena los valores de tu personalidad. Ese es un Dios de orden, ¿verdad? Que te ordena a ti mismo, eso es lo que hace el Espíritu. Y básicamente el ver esto, ¿verdad? En las personas es un indicador de que estas personas no tienen alma o no tienen a Dios en su ser, en su espíritu, en su ego, ¿verdad? En su avatar. Y yo me he dado cuenta en estos lugares, ¿verdad? Que son en el alto astral, que básicamente sí existen este tipo de entidades, ¿verdad? Porque al menos yo los he visto, que básicamente existen este tipo de ángeles que nosotros podemos ver representados, ¿verdad? En la Biblia, que son como los serafines, todo este tipo de entidades, pero básicamente este tipo de entidades son básicamente representaciones que nos da nuestra alma cuando nosotros ya estamos en unificación con Dios. Y yo he visto este tipo de ecografías, ¿verdad? Que he visto estos árboles gigantes, ¿verdad? Blancos, así que recuerdo que tuve un sueño que yo iba brincando entre estos árboles, ¿verdad? Que eran árboles gigantes blancos y los árboles blancos como que tiraban hojas, pero eran plumas las que tiraban y el cielo estaba así blanco, ¿verdad? Ya había un montón de gente así, pero todos se veían limpios. Y también he tenido este tipo de sueños, ¿verdad? Que estaba como en el cielo y todo se veía así como en el tipo arquetípico, ¿verdad? Del cielo, que todo se veía lleno de nubes y estaba así el portón del cielo, ¿verdad? Y estaba dorado, ¿verdad? Y estaban estos como los angelitos así volando. Y eso me dio mucha risa, ¿verdad? Porque se veía así mi sueño, al menos muy típico, ¿verdad? Muy arquetípico. Y todas estas cosas suceden en la mente porque básicamente es una representación, ¿verdad? De la conciencia o son símbolos que nos da nuestro subconsciente para que nosotros podamos entender la energía, porque básicamente la energía no tiene fisicalidad, ¿verdad? Como he dicho antes, o sea, nuestro cuerpo físico, como es lo único que conoce, él trata de asociar todos estos conceptos, ¿verdad? Energéticos con algo material, pero básicamente esto no tiene fisicalidad, no tiene forma, no tiene este tipo de gamas de colores que solamente percibe el ojo humano, ¿verdad? Y entender esto, ¿verdad? Del alto astral, que sí existe, es porque básicamente muchas personas piensan que Dios es solamente un ser unificado, ¿verdad? Que está sentado así en un trono y está viendo todo lo que haces, pero no es así. Dios está en todos los seres, ¿verdad? Está en nuestra alma también. Nosotros somos parte de Dios y somos un solo ser. Y todas estas cosas, ¿verdad? Que nos pasan en nuestra vida es solamente una dirección que nosotros le damos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la decisión de tomar este camino, ¿verdad? Que puede ser el camino del Cristo o el camino del anticristo, pero básicamente esto pasa porque tenemos libre albedrío y eso es al menos increíble lo que sucede, ¿verdad? De que tú puedas decidir qué hacer, pero múltiples de personas no entienden aún y yo he visto que múltiples de personas tienen esta idea de que por el hecho de que tú creas, ¿verdad? En Dios, simplemente ya estás salvado y que puedes hacer lo que quieras en la vida. Y también he visto esto mucho, ¿verdad? Que sucede al menos en el nuevo orden mundial, ¿verdad? Que es la no dualidad, que tú puedes ser malo y bueno al mismo tiempo, que tú puedes ser luz y oscuridad al mismo tiempo, pero al menos a mí por lógica esto no funciona así, porque no puedes estar tu alma, una parte de tu alma en el cielo, ¿verdad? En el alto astral, no puedes estar otra parte de tu alma en el bajo astral. Tú tienes que decidir en qué lado ir por lógica, ¿verdad? Porque tu conciencia sería partida a la mitad y uno sería el cielo y otro el infierno. No puedes vivir un día en el orden, ¿verdad? Siendo limpio y ordenado, siendo pulcro con tus valores, ¿verdad? Perdonando a tu prójimo. No puedes ser un día perdonando a tu prójimo, ¿verdad? Respetando la libertad de los demás, siendo honesto, ¿verdad? Y el otro día no puedes volverte un ladrón, un mentiroso, un psicópata, ¿verdad? Que solo busca su interés propio o estar mandando a la mierda a todos los que te encuentras en la calle porque estás enojado. O sea, esto no funciona así. Tú tienes que elegir en qué lado quieres estar, porque al menos aunque tú no creas, ¿verdad? Existe un destino donde tú vas a ir en tu alma, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que no creen en estas cosas es porque su ego, ¿verdad? Trata de convencerse a sí mismo, ¿verdad? Que no importa lo que hagan, y es porque son gente realmente mala. La mayor gente mala que existe en el mundo son ese tipo de personas que creen que el autoperdón que ellos tienen solamente se da porque creen en Cristo y que por eso pueden hacer cualquier cosa. Y los que creen que no existe el cielo y el infierno, porque esa gente trata de cubrir la maldad que ha hecho hacia los demás. Y
es muy interesante, ¿verdad? Ver este tipo de ecografías, que al menos cuando tú lo ves con tus propios ojos entiendes, ¿verdad? Todas las cosas que están mal en tu vida, ¿verdad? Porque cuando tú sientes la paz, ¿verdad? La presencia del Espíritu, cuando tú estás en estos lugares, ¿verdad? Que puede ser como el cielo, ¿verdad? Y sientes la paz que se siente estar ahí, ¿verdad? Tú sientes distinto ya el hecho de estar al menos viviendo todo este tipo de cosas y de escenas, ¿verdad? Que te hace sentir el ego de estar en fiestas o estar discutiendo con tu pareja, que cuando ya lo sientes, tú sientes todos estos eventos, ¿verdad? De estar discutiendo con tu pareja o con, no sé, tus compañeros de trabajo como algo estúpido, porque básicamente tú ya sientes la paz, ¿verdad? Ya sabes lo que es bueno. Y es por eso que yo he mencionado en tantos videos que múltiples de personas no tienen identidad, ¿verdad? Porque básicamente nunca han vivido esto. Pero al menos cuando tú empiezas a vivir todo este tipo de conocimientos, ¿verdad? Y todo este tipo de experiencias, eso realmente transforma tu vida, ¿verdad? Porque como he dicho en mis otros videos, es muy difícil integrar, ¿verdad? Lo que es el amor. Si nunca te has enamorado y nunca has experimentado lo que se siente el amor, ¿verdad? Todo esto básicamente lo hace el Espíritu para que tú puedas recordar quién eres, que básicamente es muy difícil el hecho de navegar en la materia, ¿verdad? De estar viviendo en este mundo material, porque algunas veces, incluso a mí me pasa que yo, no sé, tengo escasez de dinero, ¿verdad? Que necesito dinero y me pierdo totalmente mi mente, ¿verdad? En que necesito dinero y me pierdo pensando en mi trabajo y las cosas que suceden en mi vida material, ¿verdad? Pero básicamente es muy importante recordar que todo lo que sucede en nuestra vida es temporal, ¿verdad? Que incluso este cuerpo material, ¿verdad? Que yo tengo, se va a morir. Yo me voy a morir físicamente y yo sé que cuando me muera todo lo que haya sucedido, lo bueno, lo malo, todas las cosas que yo he obtenido físicamente, no sé, mi carro, todas las personas que yo he conocido, mi pareja, mi familia, van a terminar. Pero lo que sí va a seguir viviendo va a ser mi alma. Y al menos para mí no tiene ningún sentido el hecho de que yo gane el mundo si pierda mi alma, ¿verdad? Si yo pierdo lo único importante que es eterno, mi alma, y que básicamente no tiene ningún sentido que yo elija vivir en el caos, en el desorden, en la miseria, si básicamente yo pierdo mi alma y si yo no decido trabajar en mí mismo y volver a Dios, a la unidad, ¿verdad? A la paz, al equilibrio. Y yo sé que nosotros, al menos aunque suene ilógico, ¿verdad? Y no podamos entender esto, ¿verdad? No podemos salvar a todos, porque básicamente hay personas que el hecho de estar en paz no lo ven como algo bueno. El hecho de estar tranquilos en su vida, vivir en alegría, ¿verdad? Con su ser, el sentirse alegres, el estar viviendo en paz con sus hermanos, ¿verdad? Con su pareja, ellos no lo ven como algo bueno. Es por eso que este tipo de personas están encarnados aquí, ¿verdad? En este mundo material, en este mundo creado por el mismo diablo, ¿verdad? Por el mismo ego, porque básicamente el ego ama estas cosas, ama las distracciones, ama el hecho de sentir placer, de sentir emociones con su corazón. Es por eso que en la Biblia menciona que el corazón es engañoso, ¿verdad? Porque el corazón ama las emociones, ama el placer, ama el hecho de sentirse divertido, ¿verdad? Y todo este tipo de personas aman todas estas cosas, aman el estar en fiesta, ¿verdad? Estar distraídos de su ser, ¿verdad? Aman las drogas, ¿verdad? Y cualquier cosa puede ser droga, ¿verdad? Como el hecho, no sé, de ir al gimnasio todo el día, el hecho de estar con tu pareja, ¿verdad? Hasta tu propia familia, el hecho de amar a tus hijos y no poder soltarlos y querer tener a tus hijos todo el tiempo en tu vida, el hecho de tener una relación, ¿verdad? El hecho de sentir amor es una droga, el hecho de sentir placer, ¿verdad? Todas estas cosas que te distraen de tu verdadero ser son una droga porque hacen que tú huyas de lo que sientes dentro de ti, de tu mundo interno, y te tratas de focalizar en lo externo. Y múltiples de personas son así, aman sus relaciones tóxicas, de estar discutiendo con una persona que nunca llegas a nada, ¿verdad? Aman el hecho de estarse distrayendo de quiénes son realmente y buscan todo el tiempo estar sintiendo este placer instantáneo afuera, ¿verdad? Con drogas, ¿verdad? En fiestas, y cuando están solos consigo mismos no se soportan. Todo este tipo de personas eligen esto y tú no puedes forzar a que estas personas, ¿verdad?, se vayan al cielo, porque ellos son libres de elegir dónde estar. Imagínate, si tú metes una persona que es así, ¿verdad?, que es adicta a estar y yéndose de fiesta todos los domingos y teniendo sexo con cualquier persona que conoce, ¿verdad? Si lo metes al cielo donde tú no puedes estar teniendo sexo con cualquier persona, o estar haciendo fiestas, o estar haciendo bulla, o estar escandaloso, ¿verdad? Básicamente sería un infierno. Es por eso que todas estas personas están en el infierno, porque es donde pertenecen, ¿verdad? Si este tipo de personas, ¿verdad?, que les gusta el drama, ¿verdad?, estar creando conflicto con sus hermanos, o estar peleando por estupideces, les gusta dialogar, ¿verdad?, con otras personas, lo metes al cielo, sería un infierno, porque no podría estar hablando mierda de los ángeles, ¿verdad? No podría estar hablando mierda de los santos, o creando conflicto y drama con este tipo de personas, ¿verdad? Básicamente están en el infierno porque es donde pertenecen, y tú decides dónde estar. O sea, nadie te va a obligar al hecho de sentirte en paz contigo mismo y buscar el hecho de estar en paz, porque todas estas personas, como he dicho, como están poseídas por el ego, y el ego ama esto, la distracción del alma, que el alma es esto, es paz, es iluminación, el hecho de encontrarte en paz contigo mismo y generar tu propia paz. Y el ego es eso, es algo externo todo el tiempo, el buscar felicidad externa, ¿verdad?, en las parejas, en las fiestas, buscar felicidad en las cosas materiales, no sé, en tu carro nuevo, ¿verdad?, o en tu ropa de lujo. Todas estas cosas básicamente las hace el ego porque están exorcizados, ¿verdad?, y porque no quiere morir. Y el entender esto, ¿verdad?, del orden, el caos, las virtudes y las desvirtudes, es básicamente lo mismo, ¿verdad?, el cielo y el infierno. Y
es muy triste para mí, ¿verdad? Que haya personas que no entiendan que la verdadera felicidad está dentro de sí mismo, ¿verdad? Y que la verdadera paz así se siente en calma, ¿verdad? Que no tienes miedo de perder cosas, o la verdadera felicidad se siente en el hecho de sentirte completo, ¿verdad? Conociendo tu alma. La verdadera felicidad se siente dentro de ti cuando te das cuenta que tú ya eres todo, ¿verdad? Y que no necesitas algo externo para sentirte alegre. Pero básicamente solo esto lo haces por elección, ¿verdad? Si tú buscas el trabajo interno, ¿verdad? Si tú buscas mejorar tu vida y volver a Dios. Pero múltiples de personas, ¿verdad? Como te he dicho, viven así, o sea, no hay forma que tú puedas hacer algo para llevarlos al camino correcto, ¿verdad? Y múltiples de personas también tratan de creer que están haciendo lo correcto, pero básicamente hacen lo correcto para el ego, que el ego siempre busca atajos, ¿verdad? Busca lo fácil, busca un salvador que no les obligue a cambiar su dieta o a cambiar su entorno, empezar a ser ordenados y limpios con su mente, con su cuerpo, ¿verdad? Siempre busca que le compren el boleto al cielo y no busca escalar, ¿verdad? Cada escalera, ¿verdad? Para subir al cielo, ¿verdad? Que sería tener disciplina, ser honesto, ser ordenado. No, ellos buscan un salvador que los lleve al cielo directamente y ahí los deje amarrados, ¿verdad? Y que les meta un chip en la cabeza para que no sean chismosos y mentirosos, ¿verdad? O sea, esto es algo tan simple de entender, ¿verdad? Pero básicamente no lo pueden entender, porque básicamente cuando tú no centras tu vida, ¿verdad? Al hecho de trabajar en ti mismo, básicamente vives en el ego, y el ego es un mentiroso. El ego solamente busca cosas que les satisfagan a ellos mismos, ¿verdad? Que sería el placer, ¿verdad? Que sería el estar distraído. Y volviendo al tema principal, ¿verdad? Del alto astral. Todos podemos, ¿verdad? Regresar a Dios, pero básicamente es solo una elección que tú tienes que tomar, ¿verdad? Porque sí, es difícil entender que nosotros tenemos este cuerpo físico, ¿verdad? Y que tiene necesidades, ¿verdad? Y todas estas necesidades, algunas veces, como te he dicho, algunas veces nos podemos distraer en cosas materiales, ¿verdad? Y hacer cosas que no queremos por arrepentimiento, ¿verdad? Porque básicamente, no sé, un día te puedes sentir muy triste, ¿verdad? Y te puedes poner a tomar o a fumar. Un día te puedes sentir muy triste, ¿verdad? Y quieres estar con cualquier persona para llenar tu vacío, pero básicamente lo haces por un impulso de tu corazón, ¿verdad? O de tu mente. Pero básicamente esto no te condena, porque básicamente tú sigues en el camino de la verdad y tú quieres seguir mejorando, ¿verdad? Y ser mejor persona. Y por más que tú quieras, algunas veces no puedes controlarte, ¿verdad? Porque tenemos la bestia. Pero mientras tú trates todo el tiempo de vivir arrepentido y de tratar de seguir en este camino, ¿verdad? Tú sigues siendo la misma persona, ¿verdad? Es eso lo que te da identidad, la identidad de querer cambiar. Pero si tú básicamente vives en la mierda, ¿verdad? En el desorden, y tú te sientes orgulloso con eso, y tú sientes que está bien el hecho de, no sé, de robar a alguien y sentirte perdonado por Dios, básicamente porque es como eres, o sea, eso no tiene ningún sentido. Eso básicamente significa que tú eres un ladrón, ¿verdad? Eso básicamente, si tú, no sé, te gusta estafar a los demás, significa que tú eres un estafador. Si tú te gusta, no sé, aprovecharte de los demás, o solamente te preocupas por ti mismo, significa que eres un narcisista. Y no eres un narcisista arrepentido, ni eres un narcisista que busca el perdón de Dios. Es simplemente lo que tú eres, es lo que es tu ego. Y si tú quieres realmente buscar este camino, ¿verdad? Y ascender de nuevo a Dios, a la unidad, que Dios es eso, ¿verdad? La paz y el orden, simplemente es tu decisión.